Amado Padre, Santo Dios, cantábamos que tú no cambias. Y cantábamos que tú eres fiel. Y eso creemos. Y nos acercamos el día de hoy ante ti, confiados que podemos acercarnos por Cristo. Y ahora te pedimos que tu palabra nos hable y que lo que tú deseas hacer en nosotros como tu iglesia, como tu pueblo, lo hagas. Que tú abras nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y que ilumines tu palabra en nosotros, de manera que nosotros podamos vivir poniendo nuestra mirada en ti, confiando en ti y viviendo para tu gloria. Te pedimos que me uses y que tú hables por medio de este hombre que te necesita, dependiente de ti. Señor, estamos en tierra santa, porque tú nos hablarás. Así que habla a nuestros corazones y revela al gran Dios, que es el mismo Dios hoy, el Dios de Éxodo, el cual ahora tenemos acceso. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Vimos la semana pasada que Moisés huyó de Faraón y huyó tras haber fallado en liberar al pueblo de la esclavitud. Moisés se fue al desierto de Madián, donde pasaría los próximos 40 años viviendo en ese desierto, como un hombre casado, viviendo una vida cotidiana y cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Pero las cosas estarían a punto de cambiar, ya que Dios rompería el silencio y se revelaría a sí mismo a este pastor de ovejas. Poniéndonos a pensar, la última vez que Dios trajo una revelación directa a alguien fue a Jacob, cuando llegó a Berseba, un día antes de que iba a encontrarse con su hijo José en Egipto, 430 años aproximadamente. Pero ahora Dios iba a hablar a Moisés. Pronto, la vida no solamente de Moisés, no solamente del pueblo, sino de toda la historia redentora iba a cambiar, ya que Dios decidiría descender para salvar a su pueblo por medio de Moisés. El punto del día de hoy, hermanos, que quiero traer es este. El Dios Santo ha prometido su presencia para cumplir sus propósitos en su pueblo. El Dios Santo ha prometido su presencia para cumplir sus propósitos en su pueblo. Por tanto, confiemos en Él. Este mensaje va a ser dividido en 3 puntos. El primero es: el Señor es santo. El segundo es: el Señor promete su presencia. Y el tercero es: el Señor cumplirá sus propósitos. Así que si me acompañan poniéndose de pie, vamos a leer la Escritura y vamos a leerla en partes, empezando del versículo 1 al 6. El Señor es santo. Y dice la palabra del Señor. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés.
Y él respondió, heme aquí. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Pueden sentarse. Tras 40 años en el desierto de Madián, vemos a Moisés haciendo su trabajo cotidiano. Él está apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sin ninguna idea de lo que iba a pasar. Sin buscar a Dios, él estaba simplemente buscando pasto, sin saber que Dios lo estaba buscando a él. Llega a Horeb y se conoce como el monte Horeb, el monte de Dios. Moisés no sabe que es el monte de Dios, será llamado así porque es el lugar donde el pueblo se va a encontrar con Dios una vez que es liberado. Este monte también es conocido como Sinaí. Ahora, al estar ahí, Moisés nota algo inusual, una maravilla para él, una zarza que está ardiendo y no se consume. Y podemos ver aquí que antes de que Dios va a hablar a Moisés, Dios le estaba mostrando algo de quién es Él. Una flama que no se extingue, que no toma el combustible de esa zarza, de ese árbol, de ese arbusto. Eso nos muestra quién es este Dios que va a hablar con Moisés. Un Dios que tiene el control sobre su creación, sobre el fuego. Y esto apunta a lo que vamos a estar viendo, el Dios creador que controla todo en las plagas. Esto también nos da un vislumbre de la autosuficiencia de Dios, quien es eterno y nunca deja de ser. Moisés ve una maravilla, pero esto es más que solamente una maravilla. Hay algo divino aquí. Porque se nos dice que el ángel del Señor se apareció en esta llama, en medio de la zarza. El ángel del Señor. Y la palabra para ángel en el hebreo y de hecho en el griego también es la palabra simplemente para mensajero. Este es el mensajero de Dios. Y la gran mayoría, hermanos, la gran mayoría de las veces que vemos el ángel del Señor en nuestras Biblias se refiere a alguien cuya presencia equivale a la presencia de Dios. De hecho, esto lo vemos claro porque de en medio de la zarza se identifica como Dios. Así que este mensajero se identifica como Dios mismo en el versículo 4. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está presenciando Moisés? Moisés está presenciando algo que se conoce como teofanía. La manifestación visible del Dios invisible. El Dios que no puede ser visto por ojos humanos, quien habita en luz inaccesible y que ningún hombre ha visto ni puede ver, decide manifestarse, hacerse visible en forma de una flama ardiendo en una zarza. En este espacio del tiempo, la zarza era el templo de Dios, el lugar de su presencia. En otras palabras, Dios estaba ante la presencia de Dios. Ahora, no solo Dios estaba revelando su poder y su autosuficiencia, sino que estaba revelándole a Moisés su santidad. Moisés desea acercarse a la zarza ardiendo por curiosidad para verla. Y en ese momento Dios habla. Ahora, no podemos perder de vista las primeras palabras que Dios le dice a Moisés. Moisés, Moisés. Sí es un acercamiento personal, pero es una palabra que indica autoridad. ¿Y qué le dice? No te acerques aquí.
No te acerques. Se podría traducir, no des un paso más. Y estas palabras van a marcar la manera de ver a Dios en todo Éxodo, porque serían las mismas palabras que le diría al pueblo en el monte. No toquen este monte. ¿Por qué Moisés no puede dar un paso más? Es la pregunta. Porque se encuentra ante la presencia del 3 veces santo, santo, santo Dios, el Dios viviente. La vida misma de Moisés corría peligro si se atrevía a dar un paso más. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios no es como nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios bajo nuestros propios términos. Y la palabra santo simplemente significa alguien que está apartado, alguien que es otra cosa. Y así como el fuego puede ser fascinante y acogedor, si tú te acercas es peligroso y puede ser destructivo. Inclusive, debido a que la presencia manifiesta de Dios estaba ahí, ese pedazo de polvo, tierra común y corriente, en ese momento debía de ser tratado de una manera especial. Esa tierra ya no era ordinaria. Dios le ordena a Moisés que se quite las sandalias de sus pies porque el lugar donde está parado es tierra santa. Hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es otra cosa y no puede compararse a nada ni nadie en esta creación. La santidad de Dios es hermosa, pero puede ser aterradora para un pecador. Dios es todopoderoso, pero es un Dios que consume, cuyo abismo entre el Dios santo y sus criaturas pecadoras es tan grande como el mismo Dios. Y al menos que por su gracia Él decida revelarse a sí mismo, para nosotros sería absolutamente imposible acercarnos a Él. Nosotros no ponemos los términos bajo los cuales nos acercamos a Dios. Dios es el que pone los términos. Y esto, hermanos, nos debería ayudar a cambiar la manera en la cual podemos ver a Dios muchas veces. Podemos verlo y tratarlo y acercarnos a Él con tanta familiaridad, pensando que Él es como nosotros o que Él nos ruega nuestra atención. Nos podemos familiarizar tanto que se nos olvida que si no fuera por su gracia y por la obra gloriosa de Cristo, no pudiéramos dar ni un paso ante su presencia. Y yo te quiero preguntémonos el día de hoy, ¿te has familiarizado con Dios? ¿Has dejado de maravillarte ante su santa presencia? ¿Lo ves como alguien que está ahí para cumplir tus deseos? ¿Alguien a quien solamente venimos y que nos está esperando para resolver nuestros problemas? ¿Alguien que podemos manejar? El problema puede ser que el Dios que tenemos en nuestra mente muchas veces es un Dios demasiado pequeño. Y no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que no tomamos lo suficientemente en serio. Ahora vemos aquí cero familiaridad de parte de Moisés, ya que no solamente se quitó las sandalias, sino que se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a este Dios. Hizo lo mismo que vemos en Isaías 6, donde los mismos ángeles que están en la presencia del Señor cubren sus rostros. Y mientras Moisés está en esa montaña, encorvado y temeroso, Dios vuelve a hablar y se revela nuevamente. No solamente como el santo Dios, sino se revela como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que ha descendido para liberar a su pueblo.
Así que este primer punto es, nuestro Dios es santo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es del versículo 7 al 13. Y aquí vamos a pasar más de nuestro tiempo. Y esto es, el Señor promete su presencia. Y empezamos en el versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. La semana pasada vimos que el capítulo 2 terminaba con 4 verbos describiendo la actividad de Dios. Dios ve, Dios escucha, Dios sabe y Dios se acuerda. Y aquí los vemos nuevamente. El versículo 6, que dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, implica que Él se acuerda de su pacto. Pero en el 7 dice que Él ciertamente vio la aflicción de su pueblo, ha escuchado su clamor y está consciente de sus sufrimientos. Así que no solamente aquí vemos que Dios es un santo, sí, es un Dios santo, pero también es un Dios que no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Y notemos cómo por primera vez en Éxodo el Señor llama a este grupo de esclavos mi pueblo. Versículo 7. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y en el versículo 10 dice, te voy a mandar para que saques a mi pueblo. Hermanos, este santo Dios ama a su pueblo. Le importa su pueblo y conoce a su pueblo y lo conoce por nombre. A veces cuando hay situaciones difíciles nos podemos preguntar si a Dios le importamos. Hay un testimonio claro en las Escrituras que nos dice que sí, a Dios le importa a su pueblo. Es un Dios compasivo y lleno de gracia y de amor por los suyos. Pero luego vemos algo glorioso, porque este Dios no solamente es santo, no solamente no es indiferente, no solamente es uno que escucha, ve y sabe. Este es un Dios que salva. Y Él dice en el versículo 8, así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Este Dios santo, trascendente, ha decidido descender para salvar a los suyos, a su pueblo. Dios está presente con su pueblo. Personalmente viene para salvarlos con su poder y para que la gloria sea para Él. Y en ese mismo versículo, el Señor dice que va a cumplir el pacto que hizo con Abraham, de que le iba a dar una buena tierra. ¿Y cuál tierra? ¿Qué tipo de tierra? No es cualquier tierra, es una buena tierra. No es como la tierra de Egipto, que necesitaba un buen sistema de riego y dependía de un río, sino que esta es una tierra buena y es una tierra espaciosa. ¿Qué tan espaciosa es que actualmente decía que 6 naciones estaban viviendo actualmente ahí, en ese lugar? Es una tierra rica y buena. Es una tierra en donde emana leche
y miel. Así que Dios no solo los estaba sacando de la esclavitud y ahí terminó el trabajo de Dios. Adiós, los rescato de la esclavitud y se acabó. No, sino que los estaba rescatando de la esclavitud, pero para llevarlos a un lugar. Los sacaba de la esclavitud para llevarlos a una tierra prometida, a una nueva realidad, a una buena tierra donde podrían servirle y adorarle. En otras palabras, hermanos y hermanas, Éxodo se trata de que Dios está formando un pueblo. Él los rescata de la esclavitud a una tierra prometida, en una tierra en donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo para siempre. Y esto es el patrón que marca no solamente Éxodo, sino toda la vida cristiana. Y es el patrón que marca nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios, para nosotros, hermanos, no descendió solamente en una zarza ardiente, sino que Él decidió descender y se encarnó. El Hijo encarnado descendió y vino con nosotros y nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, del diablo, por su vida, su muerte y su resurrección. Y nos ha rescatado no solamente para que seamos solamente libres, sino nos ha rescatado para Él. Y nos está llevando, y Él está con nosotros ahora, por medio de su Espíritu Santo, y nos está llevando a una tierra prometida, a una tierra gloriosa, donde estaremos con Él para siempre. Una tierra donde serán nuevos cielos y nueva tierra, y donde podremos disfrutarlo. Esto apunta a la gloriosa realidad que ahora nosotros estamos disfrutando. Ahora, hay un giro inesperado en la historia. Ya que Dios promete salvar a su pueblo, no por medio de mandar un ángel, sino por medio de usar a un hombre, a uno de sus hermanos, por medio de Moisés. Y si en el versículo 5 vimos que Dios le dijo a Moisés, no te acerques aquí. Ahora en el versículo 10 vemos que le dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero vemos aquí que la idea de ir nuevamente a Faraón no le gusta a Moisés. Y vamos a ver en todo este diálogo que va a extenderse hasta el capítulo 4, una serie de preguntas que hace Moisés, 4 preguntas de hecho. ¿Quién soy yo para ir? ¿Quién eres tú? Y si no me creen y no sé hablar bien. Así que aquí está la primera pregunta. Dice Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? Y esta no es una pregunta existencial, sino es una pregunta sobre su capacidad. Es una pregunta cargada de duda. Quizás en el pensamiento de Moisés es, ¿y yo quién soy? He sido pastor durante 40 años cuidando un rebaño ajeno que ni siquiera me pertenece. Ahora, nuevamente Moisés, así como hace 40 años, sigue pensando que las cosas dependen de él. Se está viendo a sí mismo. Está viendo lo que él puede hacer o no puede hacer y piensa que la liberación dependerá de él. Y la sola idea de enfrentarse a Faraón le aterra. Y Moisés sabe quién es Faraón, sabe quién es Egipto, sabe que es un prófugo y sabe que la última vez el pueblo lo rechazó. Y en este punto, hermanos, podemos decir muchas cosas de Moisés, pero aunque nosotros no somos Moisés en el sentido de ser llamados a liberar a un pueblo, sí nos podemos identificar con Moisés en cuanto a sus dudas, en cuanto a sus temores. Ya que al igual que Moisés, nosotros también podemos batallar para creerle a Dios. Podemos también ver nuestra vida,
nuestros errores, los errores del pasado, nuestro pecado. O inclusive podemos estar viendo lo difícil de las circunstancias. Y podemos dudar de su fidelidad para poder llevar a cabo sus propósitos. Yo te pregunto, ¿hay alguna área en la que estés batallando para creerle también al Señor? ¿Hay una área en donde tú estás viendo más a ti? ¿Tu capacidad? ¿O tu falta de capacidad? ¿O tus errores? ¿O en donde estés viendo más las circunstancias que están fuera de tu control? Y eso te lleva a dudar de Él. Ahora aquí hay algo hermoso. Hay algo hermoso porque miren la respuesta de Dios a Moisés. La respuesta no tiene nada que ver con Moisés. No está centrada en él. No tiene nada que ver con sus habilidades, ni con su identidad, ni con la situación que enfrentará. Dios no trata de convencer que él es el tipo adecuado para el trabajo. No le menciona nada de su entrenamiento, 40 años en la corte de Faraón. No le menciona nada de sus 40 años siendo preparado en el desierto. Ni siquiera minimiza lo imposible de su situación o de la misión que le da. No hay nada en esa respuesta que haga que Moisés confíe en él mismo. De hecho, la respuesta es: no le dice Dios quién es Moisés, sino le dice quién es Él y quién estará con Él. Dios en este momento está sustituyendo los temores de Moisés con una promesa, con una hermosa promesa, la promesa de su presencia. Versículo 12. Ciertamente, yo estaré contigo, le respondió el Señor. Ciertamente, se pudiera decir, definitivamente, puedes estar totalmente seguro de que yo estaré contigo. El éxodo no dependerá de quién es Moisés. El éxodo dependerá totalmente de quién estará con Moisés. ¿Cómo enfrentamos las dudas y los temores? Nunca se trata de nosotros. Se trata de quién está con nosotros. ¿A quién estamos mirando? ¿Quién es fiel? ¿Quién es poderoso? Ahora, no termina ahí la respuesta de Dios para Moisés. No solo le promete que estará con él, sino que también le da una señal. Una señal que funciona también como una promesa. Es una señal que solo será confirmada una vez que Moisés haya completado su misión. En el versículo 12. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Quizás no es algo que se esperaba Moisés. Quizás se esperaba una señal ahí mismo que se la va a dar. Se la va a dar más adelante. Pero Moisés sabrá que Dios estuvo con él cuando el pueblo haya sido rescatado y esté adorando en ese preciso monte. Noten que esta señal, como les dije, solo se podía recibir por fe. Dios estaba llamando a Moisés a caminar por fe, no viéndose a él, y en obediencia para poder ver las promesas futuras de Dios. Y aquí vemos que Dios está quiere formar algo en Moisés. Quería que su fe y su confianza estuviera no solo en el hecho de haber visto una zarza, no solamente en lo que puede hacer, sino que su fe estuviera anclada, como nos decía el pastor Alex, en el Señor y en lo que Él ha prometido, en lo que Él es. Y esto nos habla también a nosotros, porque Dios no solamente está interesado en hacer cosas
a través de nosotros, sino que Dios está interesado en formar personas que le crean, personas que le sigan, personas que confíen en Él, personas que le obedezcan, personas que confíen que Él es el Señor y que Él cumplirá sus promesas. Y así funciona la vida cristiana, hermanos. Nosotros vivimos por fe, viendo como al invisible, esperando nuevas tierras, esperando esperanza que hay en Cristo, que ya tenemos, pero que Él nos ha prometido. Así que también somos llamados a caminar en fe y obediencia. Y la pregunta también es, sin importar las circunstancias, sin importar nuestra situación, ¿en qué área tú necesitas ver al Señor? ¿En qué área en este momento, en qué circunstancias de tu vida tú necesitas ver al Señor? ¿En dónde tú necesitas creerle? ¿En qué área necesitamos creerle a Él? El Señor nos llama a vivir por fe en Él. Y es algo muy bueno. Finalmente, llegamos al último punto, capítulo 3, versículo 13 al 22. Y esa es una sección más larga, pero aquí en esta parte vamos a ver que el Señor cumplirá sus propósitos. El Señor cumplirá sus propósitos. Así que versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Ahora, en esta tercera parte y última parte, Moisés vuelve a hacer ahora otra pregunta. Si la primera pregunta tenía que ver con Moisés, ¿quién es Moisés? Esta tiene que ver con quién es Dios. Y la segunda pregunta es, si yo voy con el pueblo, con los israelitas, y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué Moisés pregunta el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Qué significa, para empezar, el nombre en la antigüedad? En la antigüedad, el nombre no solamente era algo como ahora se usa el nombre, algo para identificar a un individuo, sino el nombre en la antigüedad representaba el carácter de la persona. Hablaba algo acerca de esa persona, de su reputación.
de su naturaleza. Así que Moisés está preguntando por el mismo carácter de Dios, acerca del carácter de Dios. Ahora, pareciera que Moisés está hablando de parte del pueblo y dice, supongamos que voy. Pero la pregunta es, si el pueblo sabía el nombre o si Moisés no sabía el nombre, si Moisés no sabía quién era este Dios. Y la respuesta que Dios le hace a Moisés dice mucho de su carácter. Él le dice, yo soy el que soy. Ahora, pudiéramos predicar un mensaje entero de esta sección. Y ha habido interpretaciones, debates. Pero hay tres cosas que podemos tener bien claras aquí. Y la primera es, hay un sentido de misterio, el cual quiso Dios dejar así y el cual debe ser honrado. Él no es como nosotros. En segundo lugar, su respuesta nos da un vislumbre de su naturaleza. Nos habla de su autosuficiencia, que todo depende de Él y Él no depende de nada ni de nadie. Nos habla de su eternidad, porque Él no fue, no dijo, Él no será, sino Él es. También nos habla de su inmutabilidad. Él es un Dios que no cambia. Nosotros vivimos, cambiamos, morimos, pero Él es el mismo siempre. Así como una flama que no se extingue. Y tercero, y este es muy importante, es que el contexto de lo que está pasando en este diálogo nos ayuda a ver qué es lo que Dios quiere comunicar a Moisés. La respuesta, yo soy el que soy, en el versículo 14, está muy relacionada con el versículo 12. Yo estaré contigo. La misma raíz. Es el mismo verbo de raíz. Lo cual sugiere, hermanos, que el significado de esta respuesta está relacionado con la promesa de que Él estará presente, no solamente con Moisés, sino con su pueblo. Ya que este nombre también, no solamente con Moisés, porque este nombre sería el nombre que Dios llevaría al pueblo también. Diles, yo soy, se me ha aparecido y me ha enviado a ustedes. Así que su nombre refleja su carácter fiel. Su carácter fiel para con el pueblo. Su carácter fiel de que Él no va a cambiar. De que Él va a ser fiel. Su nombre es una promesa que deberá ser recordado por generaciones. De hecho, el nombre formal que Dios da viene en el versículo 15, en donde dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los israelitas. El Señor, ahí está, ¿sí lo pueden ver en mayúsculas? El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El Señor. 4 en el original, 4 letras. Y, H, W, H. No sabemos cómo se pronuncia. Lo más cercano quizás es Yahvé. Pero cuando se terminó el canon, es un paréntesis, cuando se terminó el canon, los judíos querían usar este nombre y lo querían reverenciar tanto y tenían temor de usar el nombre del Señor en vano, como dicen los mandamientos, que usaban otras palabras. Escribían 3 puntos a veces o lo sustituyeron por Adonai, que significa Señor. Entonces ya cuando se tradujo la Biblia al griego, se tradujo como Señor en mayúsculas. Y es por eso que en nuestras Biblias, cada vez que tú veas el nombre, la palabra Señor en mayúsculas, se está refiriendo al nombre del pacto.
al nombre que Dios le dio a su pueblo. Pero más que eso, hermanos, esto nos enseña que Dios es un Dios personal. Él no solamente es una deidad, un Dios general. La palabra Señor aparece más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento. Y nomás para que se den una idea, la palabra Dios así general aparece menos de la mitad. Este es un Dios personal que se da a conocer y que quiere que su pueblo lo conozca. Dios está con nosotros. Así que este nombre le recordaría al pueblo que Dios estaba con ellos y a favor de ellos. Me gusta esta cita de este teólogo llamado John Mackay, que resume muy bien lo que estamos viendo. Dice: no solo es la mera existencia de Dios lo que debe animar a Moisés y al pueblo, sino la realidad de su presencia activa y comprometida para ayudar a su pueblo. Y esto es lo que el Señor también nos quiere recordar. Porque el hecho de que el Señor está con nosotros y que está presente con nosotros, o más bien lo que le decía, más bien lo que Dios le estaba diciendo a Moisés de que estaría con él, apunta a algo más glorioso, en el cual Dios mismo vino. Y Dios mismo vino a habitar entre nosotros. Y fíjense cómo Jesús, miles de años después, dice lo siguiente en Juan 8:58. Jesús dijo esto: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús se identifica aquí como el gran yo soy, quien nos promete no solamente que nos va a liberar, sino que nos promete estar con nosotros, como dice Mateo 28:20, todos los días hasta el fin de los tiempos. Hermanos, se nos ha dado un gran nombre, y es el nombre de Jesús, quien está con su pueblo y no lo va a abandonar. Y está aquí con nosotros y está a nuestro favor. Esta es la gloriosa realidad que nosotros vivimos. Y yo te quiero hablar a ti si tú no conoces al Señor. Tú no puedes poner los términos para acercarte a Él. Pero los términos que Él ha puesto para acercarte a ti, para que tú te puedas acercar a Él, son hermosos. Él te dio a su Hijo. Esos son los términos. Él envió a su glorioso Hijo, quien vino y murió en una cruz y derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y quien está exaltado y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para honra de Dios Padre. Este es nuestro Dios y es el Dios que te llama a ti a venir a Jesús. Por último, se introduce a Moisés no solamente como libertador, sino también como profeta, ya que esta revelación no solamente es de uso exclusivo o secreto para Moisés, sino que es algo que él debería llevar al pueblo. Dios le da autoridad a Moisés para que vaya y hable a los israelitas de parte de él. Dios, ahora Moisés que se ha encontrado con Dios, ahora Moisés que ha visto a este Dios, ahora Moisés va a hablar al pueblo acerca de este Dios. Y es asombroso ver que Dios le da todos los detalles de lo que va a pasar. ¿Sí vieron? Para empezar, de dar los detalles desde que el faraón no querrá dejarlos ir.
Luego después dice que Dios los va a sacar con la fuerza y que Él va a extender su mano y herirá a Egipto. Y luego les dice que solamente después de eso Faraón los va a dejar y que inclusive le dice que los israelitas van a despojar a los egipcios con oro, con plata y con muchas otras cosas. Y Moisés le dice, dile esto a los israelitas y a los jefes de los israelitas de antemano. Diles esto de antemano para que sepan que yo soy y yo te he enviado. Para que vean al gran yo soy que está no solamente con Moisés, sino con su pueblo. Así que, como conclusión, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es el Dios soberano. El Señor, el soberano, el santo que es Señor aún sobre la historia humana. Faraones pueden levantarse en la historia. Satanás mismo puede levantarse en la historia. Su pueblo inclusive puede sufrir. Pero su plan se llevará a cabo. Sus propósitos se van a cumplir. Este es el Dios, hermanos, hermanas, que necesitamos ver. Es el Dios, el Señor al cual estamos no solamente llamados a ver, sino a confiar y a creer y vivir para Él. Ya que no solamente nos dice que va a cumplir sus propósitos, sino que nos dice a nosotros, a su iglesia, que estará todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén.